Muy buenas noches, amada iglesia, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a este culto virtual en el que por la gracia de Cristo hoy estamos participando. Una iglesia que vive en armonía, ese es el tema, el título de la predicación de esta noche. Yo sé, al igual que tú, que una de las cualidades más bellas de la música es precisamente la armonía. Por ejemplo, al hablar de este tema, si tenemos una guitarra de 5 cuerdas, de 6 cuerdas, que puede producir música muy hermosa, muy buena, cuando está totalmente afinada, las mismas cuerdas y la misma guitarra, si no se encuentra afinada, el resultado será entonces que solamente se emitirá ruido en lugar de música. Así que por esto es muy importante la armonía. Igualmente, un coro de voces que está totalmente armonizado es totalmente bello, es un deleite escucharlos. Pero cuando alguna de esas voces está desentonada, entonces se pierde la belleza, se pierde el efecto de la armonía en un grupo coral. A lo mejor puede ser que tú no sepas cantar muy bien, o a lo mejor puede ser que tú no sepas tocar ningún tipo de instrumento musical, pero eso, la verdad, mi hermana, mi hermano, no tiene importancia cuando se trata de la función nuestra dentro del cuerpo de Cristo, dentro del pueblo de Dios. Yo recuerdo a mi papá, un hombre que siempre alabó a Dios con mucho entusiasmo, pero que nunca pudo encontrar la nota precisa para entonar el canto con total armonía. Pero aunque mi padre nunca pudo encontrar la nota precisa, estoy segurísimo que a Dios le encantaba la alabanza de mi papá. La precisión musical entonces no solo compete, sí, cierto, y es importante para los que guían las alabanzas, los grupos corales, para los que guían un conjunto de instrumentos, pero aunque la armonía y la precisión musical es importante para estas personas, las lecciones que la música nos enseña y la armonización de la música nos enseña son entonces importantes lecciones para cada uno de nosotros. El poder de la iglesia, la palabra de Dios nos lo muestra, está en la unión misma de la iglesia, en la armonía misma de la iglesia. Cuando el enemigo logra crear discordia y disensión dentro del pueblo de Dios, ¿saben qué es lo que le pasa al pueblo de Dios? Pues que el pueblo de Dios pierde su impacto en este mundo donde estamos caminando. Pero cuando una iglesia ha aprendido a vivir en armonía, ha aprendido a vivir en unidad, entonces esa es una iglesia poderosa. Es una iglesia que avanza con paso firme en este mundo también en el cual estamos viviendo. Este es el tercer sermón que escuchamos con el tema de la unión de la iglesia. La semana pasada recordarás que tanto sábado como domingo también el Señor estuvo hablando respecto a este tema. Así que yo creo que debemos de tomar muy en serio esta cuestión de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Así que te invito a que busques o a que te reposiciones en la palabra del Señor, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, en los primeros 6 versículos, porque ahí vamos a encontrar 3 claves para vivir en armonía. A continuación leeré la palabra. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito,
los vituperios de los que vituperiaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Hoy en día, amada iglesia, hay muchas personas a nuestro alrededor, incluso familia, que viven totalmente engañadas. ¿Y a qué engaño me refiero en el que están? Bueno, el engaño en el que ellos están es la idea, es la forma de pensar de que su vida es totalmente independiente para los demás. ¿Por qué? Porque mucha gente exclama todos los días: a nadie le interesa lo que yo hago. A nadie le debe de interesar cómo actúo, cómo hablo, cómo pienso, cómo vivo. Ese es el decir de mucha gente. Y con eso, entonces lo que están reflejando es la idea que tienen dentro de sí de que su vida es totalmente y debe ser totalmente independiente a la de los demás. Y esta es una totalmente falsa idea. Como creyentes en Jesús, sabemos tú y yo que esto, la verdad, no es así. Claro, la palabra del Génesis nos dice que nosotros fuimos creados por Dios. Pero también la palabra nos dice que en algún momento nos alejamos del Padre Celestial. Nos dice la palabra del Señor que entramos y caímos en una franca rebelión en contra de Él. Mas sin embargo, ahora en Cristo hemos sido reconciliados en Dios. Ahora en Cristo vivimos totalmente para Él. Jesucristo mismo nos dio ejemplo de esta enseñanza. Y es ahí donde encontramos la primera lección para vivir en armonía dentro del cuerpo de Cristo. El versículo 2 nos dice lo siguiente: cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. ¿Por qué debe importarme a mí el bienestar de mi hermano? ¿Por qué debe importarme a mí el bienestar del joven dentro de la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque a Jesucristo le importó el bienestar tuyo. Porque a Jesucristo le importó tu bienestar, el bienestar de tu familia. Tanto es así, le importó tanto que Él mismo estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de su Padre y vino al mundo a morir por ti y por mí. ¿Crees tú, mi amado hermano y hermana? ¿Crees que a Jesús le agradaba la idea de ser clavado en la cruz? ¿Crees tú que a Jesucristo le parecía que llevar todo el peso de nuestros pecados sería algo totalmente divertido? Claro que no. Claro que esto no es así. Es más, sabemos que no fue así. Él, en la oración que hizo en el huerto del Getsemaní, decía la palabra que él sudaba como gotas de sangre frente a la angustia que él estaba enfrentando por lo que habría de venir momentos después. Pero, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo escogió lo que nosotros necesitábamos y enfrentó los insultos y los rechazos. Por eso en un momento de su oración dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Jesús es nuestro ejemplo. Jesucristo es nuestro ejemplo. El mundo nos dice el día de hoy que el camino a la felicidad es que se cumplan todos nuestros antojos. El camino a la felicidad es ir cumpliendo nuestros caprichos día a día, constantemente. Pero ¿sabes qué? Esa felicidad es pasajera. Esa felicidad es vacía. La verdadera felicidad viene cuando escogemos la obediencia a pesar de nuestros deseos, a pesar de lo que no nos agrada. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2,
Dice el autor esto respecto a Jesucristo, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Jesús soportó la cruz porque sabía que le traería gozo. Nuestro gozo entonces vendrá también cuando dejemos de complacernos a nosotros mismos y nos ocupemos no solo por nuestros deseos, sino también por el bienestar y la edificación de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Así que tenemos que escoger el ejemplo correcto, no el ejemplo de los famosos del mundo que solo están buscando su propia felicidad y que al final rara vez lo encuentran. Hace muchos años, el entonces presidente de los Estados Unidos invitó a algunos de sus amigos a cenar. Ellos no eran de la alta sociedad, los amigos del presidente, y no estaban entonces seguros cómo portarse en la cena de gala. Así que por fin decidieron copiar todo lo que hacía el presidente en esa noche, en esa cena. Así que todo empezó a ir bien durante la cena porque simplemente estaban imitando todo lo que el presidente estaba haciendo. Al final de la cena se sirvió el café y el presidente tomó su café y vació un poco en un platito, en una tacita. A los invitados les pareció algo extraño, pero pues lo copiaron, lo imitaron, hicieron lo mismo. Luego el presidente agregó un poquito de azúcar y crema al café que estaba en la tacita, en el platito, y pues los invitados hicieron lo mismo. Hasta que por fin el presidente tomó la tacita, tomó ese platito y lo puso en el piso para el gato. Creo que esa noche indudablemente el gato se llenó de mucho café. Tenemos que escoger con cuidado a quién le vamos a copiar, a quién vamos a imitar. Si seguimos el ejemplo de Jesucristo, aprenderemos a vivir en armonía los unos para con los otros y descubriremos una gran veta de gozo. Esta es la primera lección para vivir en armonía dentro del cuerpo de Cristo. Pero hay una segunda lección para vivir en armonía dentro del cuerpo de Cristo, y esta la vamos a encontrar en el versículo 4. La palabra del Señor dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo había citado el Salmo 69 en el versículo anterior, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Salmo 69, versículo 9. Eso ya lo había citado en el versículo anterior el apóstol Pablo. Pero ahora él hace un comentario general acerca de las Escrituras y se está refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento pues apenas se estaba escribiendo. Por eso dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, nos está diciendo que todas las cosas que quedaron registradas en el Antiguo Testamento tienen un propósito muy especial. Y el propósito es de enseñarnos para que nos animemos y no dejemos de mantener nuestra esperanza. Recuerda que una de las bendiciones más grandes que Dios nos da es la esperanza. Del Antiguo Testamento podemos ver muchas verdades que nos traen esperanza en estos tiempos. Podemos ver lo podemos ver en la vida de José, por ejemplo. Podemos ver la realidad del cuidado de Dios y podemos ver su propósito que se realiza en el tiempo exacto. Esto lo podemos ver en la vida de José.
Y cuando miramos la vida de José, ello nos debe de traer esperanza para nuestra vida en este tiempo. También podemos ver que Dios tiene un plan y que este plan se está cumpliendo por medio de Jesucristo. Y eso lo podemos ver desde que Dios le habló a Abraham a 4000 años atrás y le prometió que su descendencia y que de su descendencia saldría bendición para todas las naciones. Tú y yo sabemos que el día de hoy Dios todavía está realizando este plan. Pero cuando miramos lo que Dios ya ha hecho, podemos estar seguros que Él cumplirá su propósito de darnos una vida eterna con Él en una nueva creación. Así que podemos encontrar lecciones de esperanza en el Antiguo Testamento. Y esa esperanza es la que nos debe unir como iglesia. Esa esperanza es la que nos debe unir en estos momentos complicados y álgidos que estamos viviendo como país y como planeta. Esta esperanza nos tiene que unir, no solo aquí a la comunidad Shalom, sino nos debe de unir a todos los cristianos que estamos militando en estos tiempos en cualquier parte del mundo. Porque cuando las personas, y tú lo sabes bien, pierden la esperanza, muchas veces esas personas se convierten en fieras. O muchas veces esas personas en su desesperación pierden su educación, pierden sus buenos modales y llegan a robar, llegan a golpear, llegan incluso hasta asesinar y robar la vida a otras personas e incluso a quitarse la vida a ellos mismos. Pero tú y yo, al conocer la palabra de Dios, podemos crecer entonces en la esperanza, en esa esperanza que compartimos y que debemos de estar compartiendo. Así que la esperanza de estar juntos para siempre con el Señor debe ser algo que está en nuestro corazón y que nos debe de mantener con la cabeza al frente, enfrentando cualquier circunstancia que Dios nos permita vivir día a día, momento a momento. Esa esperanza nos debe unir y esta es la segunda lección para vivir en armonía dentro del cuerpo de Cristo. Hay una tercera lección. Y esta la vamos a encontrar en los versículos 5 y 6. La palabra del Señor dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se repiten las ideas que antes ya hemos mencionado. El aliento que Dios nos da, el deseo de vivir en armonía, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora se nos dice cuál es el propósito de estas tres cosas. Y es para que unidos en un solo corazón y en una sola voz glorifiquemos a Dios. ¿Te das cuenta? Qué hermosa es la palabra del Señor y con qué claridad el Espíritu Santo nos muestra lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora de la noche. El propósito de Dios en nosotros es ser glorificado, que le glorifiquemos. Él no existe para nosotros, sino que nosotros existimos para Él. Existimos para reflejar su gloria. Existimos para exaltarlo en nuestras vidas. Existimos para glorificarlo en nuestra alabanza todos los días. Pero esto solo lo vamos a hacer si lo ponemos en nuestro propósito principal diario. Solo le podremos dar la adoración que Dios se merece si nosotros estamos unidos. Si nosotros como cuerpo estamos en armonía. Esto significa entonces, amada iglesia, que no podemos glorificar a Dios como Él se merece si estamos separados de nuestros hermanos. Dios, como alguna vez lo he dicho, no está buscando llaneros solitarios para que le sirvan. El cristianismo
no es un ir por el desierto en soledad como llanero solitario, no. Dios está buscando a un pueblo unido. Dios está buscando a un pueblo en armonía, que le sirva totalmente, que le adore, que le alabe, porque esa es una iglesia poderosa, esa es una iglesia que avanza con paso firme. Muchos de los estilos de música, por decir algo, en estos tiempos, a más de que nos complazcan, sabemos que dependen de la armonía. De hecho, para que la alabanza, para que los estilos musicales de cualquier género sean agradables a las personas, a nosotros que los escuchamos, pues deben de tener la armonía correcta. La música de trío, la música tradicional de muchos países, aún la música moderna tiene armonías que son esenciales para su belleza y para que se aprecie de manera correcta. Pero el que toca la guitarra con una sola cuerda desafinada se notará de inmediato. Dios, mi amada iglesia, no se fija tanto en la armonía musical, sino en la armonía espiritual. Si a nosotros nos molesta la falta de armonía en algún instrumento o en alguna presentación coral, a Dios le molesta la falta de armonía en su iglesia. Así que solo podremos glorificar correctamente a nuestro Dios, solo podremos alabar correctamente a nuestro Dios como Él se merece, cuando la iglesia aprende a vivir en armonía. Así que en esta hora de la noche concluyo diciendo: Jesucristo, recuérdalo, Jesucristo nos demuestra cómo vivir en armonía. La esperanza de las Escrituras nos deben inspirar a vivir en armonía todos los días. La adoración que Dios se merece, requiere que vivamos en armonía. Así que en esta hora de la noche, preguntémonos: ¿hay algo que nos esté separando de nuestro hermano? ¿Hay algo que esté interfiriendo con la armonía que Dios desea de su iglesia? Cualquiera que sea la respuesta a estas preguntas, si es que es afirmativa, proponte entonces arreglarlo. Proponte entonces quitarlo, desarraigarlo de tu vida. Y para ello te sugiero que le pidas al Espíritu Santo que te guíe a hacerlo todos los días. Porque solamente así podremos glorificar a Dios como iglesia en una unión armoniosa. Que Dios bendiga su santa palabra.